buenas noches, profesor. En este caso, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que serían las finanzas personales. En este caso, hubo una imagen que me pareció supremamente curiosa, que era esta, donde las finanzas se veían como si fuera un ciclo donde normalmente yo lo interpreto como si fuera para en vez de vivir, estar sobreviviendo, ¿sí? Porque entonces empezamos, yo tengo que trabajar para poder obtener dinero, ¿sí? Pero apenas tengo el dinero, lo tengo que distribuir para pagar todas mis deudas. Cuando yo pago mis deudas, nuevamente me quedo sin dinero. Y cuando estoy otra vez sin dinero, tengo nuevamente que trabajar para, digamos, seguir obteniendo y vuelvo como a ese mismo ciclo. Eso en realidad a mí me parece como que en vez de buscar la posibilidad de vivir o de seguir viviendo de una manera digna y estable, lo veo y lo pienso como que en realidad estoy sobreviviendo, ¿sí? Que nunca voy a tener una estabilidad porque todo mi ciclo de vida se basa en que voy a trabajar, tengo dinero, pago deudas, sin dinero, trabajo, donde lo mantengo en un ciclo repetitivo, donde digamos que nunca voy a tener una verdadera estabilidad financiera, ¿sí? Donde digamos me tocaría empezar a sentarme a plantear qué es lo que yo estoy haciendo en realidad con mi dinero. Normalmente a mí desde muy niña, digamos, por medio de las finanzas o la cultura que mis padres dieron en mí sobre lo poco o lo mucho que ellos conocen sobre el tema de finanzas, y era algo que yo no comprara nada si no tenía el dinero. Si yo quiero este vestido, lo tengo que comprar, pero cuando tenga el dinero, no es endeudarme para que apenas tenga el dinero lo vaya a pagar ese crédito o eso que hice junto con un interés mucho mayor, que ya mientras que en este caso el vestido supongamos me valía 80.000, si lo compro con el dinero que yo tengo ahorrado, pero si lo compro de la manera crédito a cuotas, resulta que el vestido ya no me vale los 80.000, sino que me vale 95, me vale 100.000. Normalmente digamos que eso es lo que hace hoy en día las finanzas, ¿sí? Entonces, de pronto pueden ser estrategias en las cuales uno pueda intentar concientizarse de que verdaderamente o de qué manera yo puedo manejar mis propias finanzas personales. Entonces, en este caso, el profesor hablaba sobre unas finanzas donde nosotros podíamos, digamos que debatir un poquito en base a la información o toda la teoría que él nos brindó. La primera que de pronto que yo encontré fue esta. La finanza no se puede volver un ciclo de vida para sobrevivir, sino tener cada vez un mejor estilo de vida. Y va en base a todo esto que estábamos hablando, sobre esa misma rueda, en ese mismo círculo que nosotros mantenemos, sino es qué podemos hacer nosotros para no vivir en ese ciclo, donde yo trabajo es para pagar deudas y apenas pago deudas tengo que seguir trabajando porque ya no tengo dinero, ¿sí? Y me endeudo y trabajo y pago y pago. En realidad eso sí puede ser un estilo de vida para, para vivir, o será un estilo de vida para sobrevivir. Eso es como algo que me parece muy controversial en el sentido de que es qué decisión tomamos nosotros o de qué manera nosotros podemos organizar nuestra vida financiera para tener un buen futuro, ¿sí? Para tener un mejor estilo de vida. El segundo es ese, el desorden del consumo que se maneja en el hogar, donde se pueda distribuir el dinero dependiendo de las necesidades. El profesor hablaba algo de que digamos que es contar con los miembros de la familia para poder construir unas buenas finanzas, y en todos los casos digamos que es un tema diferente. Por decir, en mi caso, yo ya soy independiente y manejo una relación donde, digamos, las finanzas de ambos van como para un mismo fondo común.
pero ya en ese fondo común, supongamos sumando los dos salarios de ambos, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Sí? No es solamente decir tenemos esto y paguemos esto y como toda la loca, no. ¿Qué manera nosotros podemos distribuir ese dinero, ese capital, empezando por las necesidades, las prioridades? ¿De qué manera yo puedo ahorrar para mejor calidad de vida? No es ahorrar y ahorrar y ahorrar y que yo no me pueda comprar un confite porque, como decía el profesor, no estoy invirtiendo en el capital o en ese capital de recuerdos, no, sino que estoy invirtiendo solamente en dinero y en dinero, pero nunca me lo voy a disfrutar. O sea, ahorro y ahorro, como se dice, para guardarlo bajo un colchón, pero no tengo ningún tipo de disfrute personal, o sea, no tengo nada emotivo, nada emocional. Tengo 50 millones debajo de la cama y nunca he ido al mar. Entonces, en realidad es manejar o intentar organizar y manejar un verdadero orden para en donde usted plantee qué quiere, qué es su estilo de vida, qué es su proyecto de vida, en el cual usted lo pueda dimensionar de una manera larga, a cortos, a largo plazos, donde usted diga, bueno, con el dinero de todo este año es tanto, esto lo puedo distribuir y sería para tal cosa, esto lo puedo ahorrar, con esto puedo pagar mis estudios, y en realidad mirar desde las prioridades que son cosas necesarias hasta llegar a lo último que serían los lujos, como algo que simplemente son deseitos o hobbits que nos queremos dar. Entonces digamos que puede ser un tema mucho más amplio de que de pronto nosotros sepamos manejar el tema en el hogar con el dinero, pero saber qué tipo de hogar tenemos y cuál es la proyección o el futuro al cual queremos llegar. Y el tercero sería las inversiones en propiedad raíz. Si no se sabe invertir, es un arma de doble filo. Este lo veo de unas maneras, digamos, un poco más tediosas, más disminutivas, como para ver un poco más con lupa. Las propiedades raíz, efectivamente, a medida que van pasando los años, el incremento de esa propiedad raíz va a ser el mismo. Si hoy tú compras un terreno en 30 millones, por ahí en 10 años ya no va a valer esos mismos 30 millones, sino que en realidad va a valer mucho más, ¿sí? A medida de que van pasando los años, digamos que el tema de propiedad raíz es como si fuera un incremento, ¿sí? Donde en vez de desvalorizarse, se valoriza mucho más ese terreno, esa propiedad. Pero es de qué manera yo voy a invertir en propiedad raíz. El profesor decía algo que me parecía muy curioso y era algo de que por ahí más o menos después de 10 años, donde yo ahorré, es que yo en realidad pueda invertir en esa propiedad raíz, ¿cierto? Pero entonces, ¿de qué manera nosotros podemos mirar verdaderamente eso? Si yo en este momento tengo 10 millones de pesos y yo compro sobre planos un apartamento, supongamos, y con el tiempo yo lo voy pagando. Obviamente, en este momento, digamos que me pusieron un presupuesto de que mi casa me valía 30 millones, ¿cierto? Supongamos. Y yo empecé con una cuota inicial de 10, pedí 20 prestados en el banco, donde lo puse también a los mismos 10 años, donde supuestamente me entregan el apartamento, o en 10 años yo ya tengo mi apartamento, pero en 10 años yo lo voy a vender. Obviamente ya no lo voy a vender en esos mismos 3 millones. Como ya se valorizó ese apartamento y ese terreno, digamos que lo voy a vender en 100 millones. Pero si yo hice un crédito en el banco por 20 millones, por las tasas de interés y en realidad cuánto terminé pagando yo por esa propiedad raíz, y adicional a eso, ¿verdad que cuando ya la vendí en 100 millones, verdaderamente sí generé una ganancia? ¿O será que lo que pagué durante esos 10 años de ese crédito por esos 20 millones fue lo mismo que prácticamente estoy recibiendo, porque la ganancia no son los 100 millones, sino 70, fue lo mismo que invertí en ese crédito? Entonces las propiedades de o ese tipo de inversiones, digamos que es de sentarse
verdaderamente a conocer qué tipo de finanzas tengo, qué tipo de finanzas yo puedo sostener. Entonces, normalmente las finanzas personales, porque en realidad digamos que la ambición o el querer tener más hace que de pronto uno sí se meta en todas esas deudas, en que yo quiero y yo quiero y yo quiero, o yo deseo o yo lo necesito, verdaderamente es necesario, o sea, si es realmente una necesidad. Entonces, digamos que estos tres puntos en especial, digamos que para mí fueron como un poco más controversiales. O sea, yo veía el ciclo de la vida y yo decía, pero si es realmente esto lo que yo quiero, en realidad digamos que uno puede contar con todo un ciclo del hogar para, digamos, ordenar y yo poder llegar a donde yo quiero llegar. Si de qué manera yo puedo invertir, viendo que de verdad voy a ser bien retribuido, en realidad mis inversiones sí valen la pena. Entonces eso sería como todo, es como de pronto unos puntos más a debatir. De pronto no tanto es el total desconformidad, sí, o en total desacuerdo. Fueron mis tres puntos, pero digamos que para mí fueron temas en los que será así tan literal o es mejor mirar estos tres casitos un poco más con lupa. Eso sería todo. Entonces, compañeros, espero que tengan un feliz día. Hasta luego y muchas gracias.